Bendiciones, mis hermanos. Bueno, una vez más, el Señor les bendiga. Estamos acá congregados bajo la luz de la palabra del Señor, para que ella nos guíe, para que ella nos transforme, para que ella nos liberte. La palabra del Señor no es solamente tinta y papel. La palabra del Señor es relacionamiento con Dios vivo. Es palabra viva, ¿no? Yo puedo tener información de alguien, no sé, de algún prócer histórico, de qué sé yo, San Martín, Simón Bolívar, no sé, Cristóbal Colón, y vamos a tener sus biografías en los libros y quizás sus pensamientos, pero la diferencia con las Escrituras es que son palabra viva. El Espíritu Santo hace que nos relacionemos directamente con Dios en una relación cálida mientras leemos las Escrituras, y ellas se van internalizando en nuestra vida. Son poder de Dios transformador. No solamente son información, son relación con Dios, mis hermanos. Y es importante que nosotros entendamos eso, porque muchas personas menosprecian las Escrituras e incluso llegan a pensar que la obra del Espíritu Santo puede ser, no sé, hacer que la gente dé vueltas carnero o que hablen de manera loca, porque ellos divorcian la obra del Espíritu Santo de la Biblia. Si nosotros queremos ver al Espíritu Santo, tenemos que verlo en la Escritura, iluminándola, transformando las vidas. Siempre, siempre el Espíritu trabajará con la palabra de Dios, nunca al margen de ella. Amén. Así que bueno, hemos estado ya viendo dos temas importantes acerca de lo que es la teología reformada. Hoy vamos a ver un tema cristológico, y es el famoso tema de la expiación limitada. La expiación limitada. La gran pregunta de esto es: ¿por quién murió Cristo? Bueno, nosotros ya sabemos que hay dos posturas, ¿no? Y esas posturas son el universalismo y el particularismo. El universalismo nos va a decir que Cristo murió por toda la humanidad, trayendo solamente una oportunidad de salvación, mientras que el particularismo nos va a decir que Cristo murió por su pueblo. Vamos a introducirnos en este tema. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que guíe nuestro entendimiento, nuestro corazón, que me guíe a mí en oración. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche. Queremos pedirte que tu palabra nos esté asistiendo, como dijimos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que nos esté transformando, que nos esté iluminando tu verdad, Señor, tu realidad, Señor. No queremos imponer nada sobre el texto, queremos que el texto se imponga sobre nosotros. No queremos dominar la Biblia, queremos que la Biblia nos domine a nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces, ya teniendo en cuenta estas dos posturas que han sido debatidas a lo largo del tiempo, vamos a responder la pregunta de por quién murió Cristo. Y la Biblia, pues, me parece que es muy categórica con respecto a esto. Vamos a leer una serie de versículos y vamos a empezar por el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28, donde nos habla acerca del matrimonio en una metáfora, en una referencia a la iglesia, pero nos dice muy bien por quién muere Cristo. Y dice así la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Muy bien, acá claramente la Biblia nos dice que Cristo muere por su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero no solamente se entregó en un sentido simbólico, murió en la cruz como un gran acto poético de amor. No, murió para lavarla, para limpiarla. Esa muerte es efectiva, esa muerte es eficaz, esa muerte es transformadora. Yo lamento mucho cómo la cultura moderna ha reducido el mensaje de la cruz a un acto poético, a un acto de amor, a un acto solamente que de hecho lo es. No estoy diciendo que no lo es, pero no lo es todo. La cruz, la muerte de Jesucristo, transforma. La sangre de Cristo cambia, ¿no? La sangre de Cristo salva. Hechos capítulo 20, verso 28, dice así la Escritura: por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, de una manera muy, muy clara,
se nos está diciendo que Cristo murió por su iglesia. También la Biblia nos va a decir que Cristo murió por sus ovejas. En Juan 10, 14 y 15 dice así: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Perdón, este es Juan 10, 11. Y Juan 10, 14 al 15 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. No dice el Señor Jesucristo: yo pongo la vida por los cabritos y por las ovejas, no, o por los burros, por los chanchos, no, pongo mi vida por las ovejas. Bien, entonces hemos visto que Cristo muere por su iglesia y también hemos visto que Cristo muere por las ovejas. Textos como Mateo 1:21 nos van a decir que Cristo muere por su pueblo. Y dice así: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, Salvador, ¿no? Rescatador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí de ninguna manera se introduce el universalismo. Nunca nos va a decir: murió el Señor Jesucristo por los pecados de toda la humanidad. No, por los pecados de su pueblo. Una vez más, recapitulando, hemos visto que Cristo muere por su iglesia, Cristo muere por las ovejas y Cristo muere por su pueblo. Y en San Juan capítulo 15, verso 13 nos va a decir que Cristo muere por sus amigos. Y dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, démonos cuenta que no hay universalismo en estas ideas, sino que claramente habla de una muerte particular, de una expiación particular, de una expiación limitada. También la palabra nos va a decir que Cristo muere por muchos. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la pregunta clave dentro de todo esto ya se viene, creo que, procesando, formulando, ¿no? ¿Qué es la expiación? Porque estamos hablando de expiación limitada y hemos visto que claramente la expiación no es universal sino particular. Pero entonces, ¿qué es la expiación? Bueno, una vez más hemos dicho: Cristo muere por la iglesia, Cristo muere por las ovejas, Cristo muere por su pueblo, Cristo muere por sus amigos, Cristo muere por muchos. Cristo hace expiación por el pecado. Entonces, la expiación es una oportunidad o un ofrecimiento condicional. La muerte de Cristo es una oportunidad o un ofrecimiento condicional, o es un rescate incondicional. Creo que acá la definición muy clara de la expiación de Jesucristo es que es un rescate incondicional. Yo no me imagino un bombero salvando a las personas de un incendio, rescatándolas de un edificio en llamas, preguntándoles por su libre albedrío si quieren ser salvos. Yo creo que el bombero los agarra de los pelos si es necesario y los saca para salvarles la vida. No les estará preguntando si ellos quieren ser salvos o no. La figura de la expiación es una figura de rescate, no es una figura poética de sugerencia o de aceptación. Es una figura de un rescate dramático de su pueblo, ¿no? Imagínense a un bombero, un policía, alguien que fuera a rescatar a una persona que está por quitarse la vida. No, yo he visto algunos videos donde algunos rescatistas están en edificios y personas que se van a lanzar, que quizás personas que están pasando por momentos emocionales muy complejos y se van a lanzar, y los rescatistas no le preguntan allá desde el lado del puente o arriba en el edificio: hey, ¿tú quieres que te salve? No, ellos impiden que las personas hagan esto y no tienen en cuenta su voluntad, simplemente las rescatan. Tampoco me imagino a un salvavidas o guardavidas lanzándose en el mar cuando alguien se está ahogando y preguntarle si le parece bien que lo rescate o no. Un rescate, una salvación, siempre va a ser, vamos a decir así, se va a imponer, vamos a decir. Nunca existe un concepto de salvación absurdo como el hecho de que se pregunte a las personas si quieren ser salvas, ¿no? Por eso la oración o el evangelismo de aceptación, el aceptacionismo,
es una cosa completamente antibíblica. Jesús y los apóstoles nunca hablaron o preguntaron si la gente querría ser salva, ¿no? Los apóstoles decían, cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete. Ayer vimos el problema del deseo, ayer vimos el problema del querer. Y es cierto, el Señor Jesucristo dijo, ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida eterna, pero justamente ese es el rescate, en que el Señor transforma nuestro deseo caído y nos infunde un nuevo deseo por Él. El deseo que lo rechaza es desvanecido y es cambiado por un deseo que lo anhela. Hasta el punto de que podemos entender versículos como cuando David dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay un deseo intenso, ferviente, como el siervo que brama por corrientes de agua, o como la persona que está sedienta en un desierto y que está muriendo de sed y que clama por el agua. Ese es el deseo del Espíritu Santo que viene a rescatarnos, porque nos estamos ahogando en un deseo maldito por el mundo y las cosas terrenales. Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que la expiación, ¿no?, es un rescate incondicional, porque el amor de Dios es incondicional. La Biblia no nos muestra un amor condicional. En el Antiguo Pacto sí, recuerdan lo que veíamos anoche, ¿no? En el Antiguo Pacto sí había una serie de... el pacto era mediante un contrato, mediante promesas y mediante compromisos, ¿no? Pero en el Nuevo Pacto ya es vamos a decir, es una promesa incondicional. No es que Dios le está diciendo a la gente, bueno, si se vuelven de todo su corazón a mí, entonces yo los perdono. No, Dios dice, yo les voy a dar el corazón que se vuelva a mí. Es una salvación de naturaleza monergista. Bendito sea su nombre. Entonces, uno de los puntos más controversiales de esto es la fe, ¿no? La fe procede del Espíritu Santo o la fe procede del hombre. Porque pues acá tenemos que decir que Dios no está salvando incrédulos, como algunos intentan debatirnos, o como algunos pretenden objetar y decir, bueno, entonces si Dios no pone la condición de creer, entonces Dios salva a incrédulos. No, Dios no salva a incrédulos. Dios salva a personas que creen en el Señor Jesucristo, pero Él los dota de esa fe. Dios proporciona no solamente los elementos que me van a dar a mí la confianza, sino que a su vez el Espíritu Santo pone ese fruto en el corazón, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo le dio la vista al ciego, el ciego vio. No es que el ciego no vio, así es la fe, pero tiene que recibir la vista. Entonces el hombre realmente responde, que la palabra teológica que suele usarse para esta definición es responder. Dios da la fe y el hombre responde con fe, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre está participando del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en el fruto es la fe, es una fe salvadora. Yo sé que el arminianismo, en un intento desesperado por destruir el hecho de que todo don perfecto proviene de lo alto, nos van a decir que la fe de Gálatas capítulo 5 verso 22 es una fe de fruto, y después está la fe de don y no sé qué. No, la fe es una sola. Eso es un intento, un mal intento por imponerle una idea al texto que no tiene. Entonces, mis hermanos, la fe no es una condición, y esto es importante que quede claro. La fe no es una condición, porque el nuevo pacto no tiene condiciones. El nuevo pacto es incondicional. Entonces, la fe no es una condición, sino es un efecto. La fe no es una condición, sino un efecto. Cuando el Espíritu Santo viene a mí por medio del Evangelio, porque el Espíritu Santo nos invade, nos conquista, nos coloniza, por decirlo de alguna manera. Él ingresa al interior del ser humano mediante la voz del Evangelio, ¿no? El Evangelio entra por nuestros oídos y no solamente resucita nuestros oídos, sino que resucita nuestros ojos y resucita nuestro corazón. Y en esa obra de resurrección espiritual,
entonces nos levantamos a creer. Y algunos dirían que es primero la fe y después la regeneración, y entonces tendrán sus argumentos, y otros dicen la regeneración o la fe, pero en realidad esto es un evento simultáneo, es algo que va pasando al mismo tiempo, ¿no? No podemos decir que cuando el niño nace respira para vivir o vive para respirar, es algo simultáneo, ¿no? Entonces, tenemos que decir o concluir que la fe es un efecto de la salvación. Y Efesios 2:8 nos lo dice de una manera muy clara. Dice así, es un texto muy conocido: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Somos hechura suya. Creo que esto es concluyente, ¿no? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aquí también intentan hacer malabares intentando separar la palabra fe de la salvación en sus proposiciones en griego, en sus definiciones en griego, pero la verdad es que simplemente es una lucha infructuosa, porque claramente la fe procede de Dios y la salvación procede de Dios. La fe es un fruto del Espíritu Santo. A nosotros se nos ha concedido que creamos, dice la Escritura. Entonces hay mucha evidencia interna de que la fe procede de Dios. Yo sé que la Biblia en muchas ocasiones manda a los hombres a creer, pero tenemos que entender también que la Biblia es un libro histórico, es un libro que relata testimonios y no está explicando detrás de cada testimonio qué es lo que está pasando en el mundo espiritual, qué es lo que está pasando tras bambalinas, detrás de escena, ¿no? Simplemente relata el caso y le dice: cree en el Señor Jesucristo, ¿puedes creer? Y entonces el hombre dijo: sí, creo. Entonces no tiene que el autor sagrado ponerse a decir: y entonces vino el Espíritu Santo y le concedió la fe según Gálatas 5:22. No, simplemente da el relato. Pero como las explicaciones apostólicas son tan claras, entonces tenemos que interpretar bajo la interpretación apostólica esos testimonios. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y es importante que nosotros tengamos esa articulación textual. Es importante, porque si no, vamos a caer en el antropocentrismo, o sea, vamos a darle más peso a los textos humanistas y vamos a quitarle protagonismo a los textos teocéntricos. Y aquí se tiene que dar una jerarquía en los textos. Los textos teocéntricos siempre gobernarán a los textos humanistas o antropocéntricos. Siempre. Es que es apenas lógico. Si Dios es el dador de todas las cosas, ¿qué vamos a poner el ser humano como la causa de todas las cosas y no Dios? De ninguna manera. Juan 10:26 dice lo siguiente: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este texto es impresionante, hermana. Yo desde que entendí ese texto en este sentido, fue como algo que marcó mi vida de manera profunda, porque los fariseos estaban allá, los judíos estaban cuestionando la identidad mesiánica de Cristo y su naturaleza divina, y entonces ellos decían: bueno, pero haz una señal, dinos abiertamente quién eres, ya no nos turbes el alma hablando ambiguamente, hablando por parábolas que nadie te entiende. Sé claro, sé directo, sé específico, hijo del carpintero, dinos si eres el que estamos esperando, si eres el Mesías o no. Y el Señor Jesucristo no les dijo: miren, yo les voy a explicar, cálmense un poco, yo voy a tratar de que ustedes entiendan. No, el Señor Jesucristo no les dijo nada. El Señor Jesucristo les dice tajantemente: ustedes no creen porque no son mis ovejas, y se acabó la historia. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Bien, entonces la expiación debe ser vista de manera incondicional, por un amor incondicional, ¿no? Como hemos dicho. Hay un texto que es muy puntual para esto, y es Efesios 2:4-6, que dice así:
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No dice nos ofreció vida juntamente con Cristo, o nos lanzó una invitación, o nos sugirió que eligiéramos la vida. No, estando muertos, nos dio la vida. Me parece que es muy coherente toda esta estructura cristocéntrica, esta manera de entender la palabra. Me parece que es perfecta, porque procede de un espíritu que es perfecto. Entonces tenemos que decir que la salvación no es una oportunidad ni es un ofrecimiento. Una vez más, es un rescate. Y vuelvo a tomar el ejemplo del rescatista, del bombero, del salvavidas, que vienen a rescatar a una persona y no le están preguntando si quiere ser salvo. No le están ofreciendo si quiere ser salvo. No le están sugiriendo que acepte una salvación. Lo están rescatando de manera incondicional. ¿No? Bien. Entonces no es de ninguna manera una oportunidad, ni de ninguna manera es un ofrecimiento. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este texto debemos verlo como una señal y no como una condición, porque muchos leen este texto como si fuera una condición, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la condición. No. El que creyere, le dice el Señor a sus discípulos, y fuere bautizado, esa es la señal de que es un escogido. Debe entenderse como una señal y no como una condición. Porque esto enmarca perfectamente dentro de un nuevo pacto incondicional. Muy bien. Otra cosa que es muy importante que entendamos es que la expiación es sustitutiva. Cristo muere en sustitución. Y esto aquí ya se acaba la discusión. Acá se acaba el debate. Porque si la expiación es sustitutiva, entonces, si Cristo murió por todos, entonces todos tendrían que ser salvos, porque Dios sustituyó el pago que todos tenían que dar a Dios y finalmente los salva a todos. Pero claramente esto no es así. Entonces, acá una de las características de la expiación limitada es que nos muestra una expiación sustitutiva y un perdón perfecto. Expiación sustitutiva, es sustitutiva y nos provee un perdón perfecto. Creo que el concepto del perdón perfecto también es concluyente. Cristo sustituye a su pueblo en la muerte y la vida es el efecto. No, la vida es el efecto. El famoso predicador John Owen escribe su gran obra que ha trascendido en los tiempos, titulada La muerte de la muerte por la muerte de Jesucristo. La muerte de la muerte por la muerte de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que si Cristo mató mi muerte, pues entonces yo no voy a morir. Que si Cristo muere para que la muerte muera, entonces, ¿por qué muero? Claramente tiene que haber un efecto positivo en el hecho de que el Señor Jesucristo nos sustituya. Segunda a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este texto nos muestra la sustitución de una manera clarísima. Si nosotros queremos sacar la característica sustitutiva de la cruz, entonces estamos destruyendo todo el plan salvador y sabio de Dios que nos muestran las Escrituras. Hebreos 2:14 al 18 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, él también participó de lo mismo. Él tomó nuestro pecado y nos imputó su justicia. Cristo muere por alguien, se lleva su pecado, porque eso es el sustituto, ¿no? Y él transfiere su justicia. Bien. Otro texto más.
Isaías 53, 4, todos conocemos este texto. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios siempre demandó un sustituto. De hecho, que ese es el sentido de la Pascua, ¿no? Un animal que moría para que otros no murieran. No puede ser que venga el sacerdote y sacrifique el cordero, derrame la sangre por expiación del pecado del pueblo y después venga y mate a aquellas personas por las cuales se hizo dicho sacrificio. Entonces es muy claro, ¿no? La muerte sustitutiva de Cristo canceló verdaderamente la deuda penal. Hemos dicho que la expiación es eliminar la culpa. Es un perdón perfecto, un perdón pasado, presente y futuro. Dios sabe los pecados de su pueblo desde el principio hasta el fin. Dios sabe los pecados que cometeremos mañana, pasado mañana, o si Él no ha venido el año que viene. Dios conoce todas las cosas. Nosotros no queremos caer en pecado ni en las consecuencias del pecado. Como cristianos legítimos deberemos estar luchando ardientemente contra las fuerzas del pecado, asistidos por el poder del Espíritu Santo y por los méritos de Cristo, mis hermanos, y por su sangre. Estaremos venciendo con el bien el mal. Eso es una realidad. No hay negligencia en esto, porque hemos sido llamados a santificación. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No podemos, necesitamos al Espíritu Santo, pero ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Nadie va a ir a pecar porque la gracia es eterna, o porque ya estamos siendo perdonados en nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No, yo siempre pongo un ejemplo, hermanos. Haga de cuenta que a nosotros nos dicen que vieron que esos animalitos, las iguanas o esos reptiles, bueno, no sé cómo se llaman, lagartijas, que pierden la colita y les vuelve y les crece, ¿no? De una manera misteriosa. Así, todos los misterios de la biología, los misterios de la naturaleza. Y viene y le vuelve a salir la cola al reptil de una manera sorprendente, misteriosa, providencial. Y muchos, biólogos, científicos estudian ese proceso genético para ver si de alguna manera mediante esos procesos puedan llegar a crear órganos humanos. Y bueno, hermano, la ciencia ha avanzado tanto que es una locura. Pero haga de cuenta que logran, vamos a decir, infundir ese proceso genético en algún órgano humano. Y entonces a mí me dijeran, bueno, tienes tu mano derecha va a ser regenerada siempre, no importa si la pierdes, si te pasa un tren por arriba, si te la cortas con una guillotina, no pasa, te va a volver a crecer la mano, nunca la vas a perder, porque se va a regenerar. Y la regeneración, que coincide con el concepto teológico, que es un regénesis, ¿no? Es un principio, va a volver a generarse. Entonces, bueno, yo sé que mi mano se regenera, pero no la voy a meter debajo del tren, porque voy a tener que pasar por todo el proceso de sufrimiento, de dolor, de quizás médicos, no sé, hasta que la mano se restaure. Hay toda una serie de consecuencias y dolores y sufrimientos por causa de yo haber perdido mi mano. Entonces, aunque me digan que mi mano se regenera, no la voy a meter debajo del tren. Así me digan las Escrituras que somos perdonados con un perdón perfecto y Cristo perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Si yo soy un cristiano legítimo, no me voy a ir a revolcar en el pecado para sufrir las consecuencias nefastas del pecado. Entonces, realmente es un perdón perfecto. Y acuérdense que hemos hablado de que el deseo nuevo es un deseo por Cristo, es un deseo por la santidad, es un deseo por la gloria de Dios. Entonces, cuando Cristo muere por alguien, ese alguien recibe el derecho a la vida, el derecho a la santificación, el derecho a la reconciliación
Y aquí vamos a ver los efectos de la expiación rápidamente. Cuando Cristo muere por alguien, ese alguien tiene que ser justificado, ese alguien tiene que ser santificado, ese alguien tiene que ser redimido, ese alguien tiene que experimentar la propiciación y la reconciliación. ¿Qué significa esto? Y aquí creo que me falta una. No, están completas. 5. ¿Qué significa eso? Que la expiación, la muerte de Cristo, produce en aquellos por el cuales Él está... a los cuales Él está sustituyendo justificación. Eso significa que la muerte de Jesús quita la deuda de justicia, cancela la deuda penal con el Padre. Luego, las personas por las que Cristo murió entran en un proceso de santificación. Se activa la santificación y la santificación resuelve el problema del mal. La santificación quita el mal en el hombre. La justificación lo justifica. Si pensamos en la regeneración, como diría John Piper, es sacar del lodo al pecador, y la santificación es limpiar el lodo que le queda después de haber estado en el barro, ¿no? Entonces, la salvación se lleva adelante en tres grandes etapas. Primero, la regeneración, que es esa renaturalización, ¿no?, que vimos ayer, ese regénesis, ese cambio de naturaleza, esa nueva criatura, ese nuevo hombre, esa nueva humanidad. Esa es la regeneración. Se muere el dominio del pecado y se muere el deseo por el mundo y nace el deseo por Cristo, que irá desvaneciendo todas las fuerzas del pecado a lo largo de toda la vida. Pero ahí se dispara. Después de la regeneración se dispara la santificación, y es el proceso de limpieza que dura toda la vida hasta el día de Jesucristo, ¿no? La Biblia dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor. Entonces, cuando una persona es regenerada, empieza a ser santificada, empieza a ser purificada. No hay manera de que una persona sea regenerada y no sea santificada. La santificación es el efecto, es la consecuencia de haber sido regenerado. Y finalmente se concluye con la glorificación, que es la liberación absoluta de la maldad. Entonces, nosotros estábamos completamente dominados por el pecado. Podíamos tener apariencia de piedad, podíamos ser personas rectas ante la sociedad y el planeta entero aplaudirnos y ganarnos un premio Nobel de rectitud y de honestidad y ganarnos premios. Pero solo sería una apariencia externa. Nuestro corazón interno, en nuestro interior, la mente y los deseos seguirían amando el pecado, la vanagloria, el egoísmo, y solamente se habrían disfrazado para tener un nombre como Babilonia, para tener una reputación como la Torre de Babel. Porque eso es lo que el hombre quiere. El hombre puede llegar a abstenerse de pecar, de satisfacer los deseos del pecado con el fin de construir un nombre para su vanagloria. Entonces eso es pecado. Pero la regeneración nos saca de esa condición, nos pone nuevos deseos, nuevos afectos, nuevas intenciones, nuevas motivaciones, nuevos intereses. Y entonces empezamos a ser purificados en el proceso de salvación. Y cuando llega la glorificación, entonces alcanzaremos cuerpos y mentes y corazones perfectos. No por nosotros mismos, sino por una compleja unión a Cristo mediante el Espíritu Santo, donde seremos perfectamente semejantes a Él el resto de la eternidad. Por eso no va a haber una segunda caída, porque si tuviéramos libre albedrío en los cielos y tierra nueva, pues volveríamos a caer. Pero la salvación es eterna, porque la salvación es una liberación del mal. Entonces hemos dicho que la expiación nos justifica, nos santifica, nos redime. ¿Qué es la redención? Que es también un efecto de la expiación. La redención es quitar la esclavitud por pago. Éramos esclavos del pecado, éramos sometidos por el pecado, pero el Señor Jesucristo pagó la deuda y nos compró. Y ahora ya no somos más esclavos. Esa es la redención. El concepto de redención en la antigüedad, en el primer siglo, cuando se escribió el Nuevo Testamento, la redención era comprar esclavos. Entonces el Señor Jesucristo y los apóstoles usan esa figura para explicar esa realidad espiritual
a la que somos expuestos por causa del derramamiento de la sangre de Cristo en nuestra mente y nuestro corazón. También la propiciación es parte de esos beneficios de la expiación. Y la propiciación es que se quita la ira, se aplaca la ira de Dios. La Biblia es muy clara cuando nos dice que el derramamiento de sangre aplaca la ira de Dios, ¿no? Cuando Cristo muere y se derrama su sangre por alguien, entonces la ira se aplaca. No puede ser que Cristo muera en sustitución por alguien y la ira permanezca. También la expiación nos da el beneficio de la reconciliación, y eso significa que quita la enemistad. Antes éramos enemigos de Dios, pero por causa de la sangre de Cristo hemos vuelto a ser amigos del Creador. Todo esto está muy bien explicado en Romanos capítulo 5, verso 1 al 11. Lo voy a leer. Dice así: justificados pues por la fe tenemos paz. Esto es reconciliación, ¿no? Justificación pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esta es la reconciliación. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Sustitución. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor con nosotros, no con todos, para con su pueblo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sustitución de vuelta. Pues mucho más estando ya justificados, otra vez justificación, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Propiciación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Sustitución. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, en síntesis, la expiación produce justificación, santificación, redención, propiciación y reconciliación por su naturaleza sustitutiva eficaz. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Fíjese, esta sustitución tremenda, ¿no? Cristo se hace maldito para que nosotros, los que éramos malditos, pasemos a reconciliarnos con el Padre. Entonces es muy fuerte la muerte de Jesucristo. Es muy fuerte. Y nosotros no podemos reducirla a un ofrecimiento, a una muerte poética, bonita, que me desafía a tener una vida moral, que murió como algún mártir de la antigüedad o alguno de los próceres de nuestras naciones latinoamericanas. No, el Señor Jesucristo no es un mártir en ese sentido. El Señor Jesucristo murió de una manera teológica impresionante, misteriosa, soberana, gloriosa. No hay muerte igual. Hebreos 10:10 nos dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y en ese contexto el Señor termina diciendo: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hubo remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y aquí, ya voy a terminar con esto, esta plenaria. Vamos a entrar en el famoso Juan 3:16, ¿no? La palabra mundo. Porque muchos piensan que Juan 3:16 es la
el as bajo la manga, que destruye el resto de las escrituras mediante un pensamiento sesgado y una interpretación humanista. Entonces nos van a decir que de tal manera amó Dios al mundo, y que el mundo significa todos los seres humanos, para que, bueno, el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya hemos visto que la expiación es algo sustitutivo. Y cuando el apóstol Juan está escribiendo esto, ¿no?, que lo voy a leer, Juan 3:16, cuando el apóstol Juan escribe lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios condena al mundo, pero Cristo ha venido a salvar al mundo. Pero ¿por qué usa esta palabra mundo el apóstol, no? Bueno, uno, que es una figura literaria. En otras ocasiones la Biblia usa esta palabra mundo para referirse a... Es una figura literaria que se llama sinécdoque, ¿no?, que usa el todo por una parte y una parte por el todo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando dice mundo, está hablando de un grupo, no está hablando de toda la humanidad. Cuando nosotros decimos, ¿quién fue a la fiesta, al cumpleaños de la abuela? Y fue todo el mundo. Bueno, ya sabemos que no fue todo el planeta, ya sabemos que se refiere a toda la familia. Está usando esta figura literaria claramente el apóstol Juan. Otro lugar donde se usa de una manera idéntica es en Lucas 2:1, que dice así: aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces, aquí vemos que se promulgó un edicto por parte de Augusto César, y era de que todo el mundo tenía que ser empadronado. Pero ya sabemos que aquí no estaban empadronándose los chinos, los asiáticos, los africanos y los indios americanos de esa época, sino que se estaba refiriendo a una región específica. Entonces, usar ese texto de manera literal pues no conviene, y además que en todo el contexto del pensamiento de Juan entiende perfectamente que es la elección. La elección. Ayer vimos algunos fundamentos de la elección, ¿no? La elección incondicional. Entonces vamos a tener a Juan, vamos a analizar la mentalidad teológica de Juan, ¿no?, para ver si realmente Juan está afirmando en sus otras cartas o en Apocalipsis que Cristo murió por todo el mundo. Pero nos vamos a encontrar con el mismo Juan, que no se está contradiciendo porque está inspirado por el Espíritu Santo, allá en el capítulo 12, verso 41 del Evangelio, lo siguiente: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Que Juan está combatiendo la exclusividad de Israel en el pensamiento de los israelitas. O sea, los israelitas no toleraban que un gentil hiciera parte del pacto. Esto era algo inaceptable. Era como decir, ellos soñaban con su limpieza étnica, vamos a decir. Ellos soñaban con que los gentiles fueran expulsados de Jerusalén, y entonces Israel fuera cabecera de naciones, y los israelitas fueran, vamos a decir, ese pueblo sobre el cual Dios se mostraría y traería justicia, y este pacto solo era con los israelitas. Aquí en este pacto no podía entrar ningún gentil. Eso era absurdo. Sería como decirle, no sé, a alguien o a un país, supongamos Argentina, que se ganó la Copa Mundo, que le dijeran, bueno, te ganaste la Copa, fantástico, eres el equipo que venció, pero la tienes que compartir con Brasil. ¿What? No, eso de ninguna manera, eso es inaceptable. Para ellos era algo así, ¿no? Salvando las distancias. Era todavía más grave, ¿no? Era decirles que su identidad no era tan, vamos a decir, tan importante en el plan de Dios. De hecho, que usted sabe que los primeros cristianos fueron judíos, ¿no? Los primeros cristianos eran
vamos a decir, estaban saliendo de la ley de Moisés. Justamente muchos de los apóstoles fueron acusados de haber apostatado de Moisés. Entonces, estos judíos tenían dudas sobre si la ley debía ser completamente abandonada en ese sentido cristiano, ¿no? No que estemos negando la ley, porque la ley es perfecta, la ley de Dios es perfecta, pero todo ese ritualismo, bueno, usted ya sabe, todo ese ritualismo, todas esas ceremonias, todos esos ritos habían ya perdido su valor y ellos se sentían como que estaban perdiendo, bueno, justamente su identidad. Entonces ellos tenían una lucha seria. De hecho, que usted vea a Juan el Bautista preguntándole al Señor Jesucristo: Señor, ¿eres tú al que estamos esperando o tenemos que esperar a otro? ¿No? El mismo Pedro negó al Señor Jesús porque murió. Ellos estaban esperando un caudillo político, ellos estaban esperando a un libertador, y cuando no libertó a nadie en términos políticos, entonces se desanimaron y se fueron. Entonces la lucha era real. Yo me imagino a Pedro luchando en su corazón y diciendo: ¿será que realmente este Jesús es ese Mesías que estamos esperando? ¿Es el Dios que hemos confesado? ¿O simplemente es un profeta y ya está, se acabó, murió como los otros profetas, Isaías, Jeremías? Ellos tenían esa lucha, y en esa lucha los otros judíos, la otra comunidad cristiana judía, expulsaban a los gentiles de la sinagoga, expulsaban a los que no eran del linaje de Abraham. Entonces yo me los imagino allá parados en la puerta a los judíos ¿y tú de dónde eres? No, yo soy un recién convertido cristiano, yo creo en Cristo, pero soy romano. No, no puedes entrar acá. Acá solamente aceptamos cristianos judíos. Entonces Juan quiere combatir eso, por eso Juan escribe esto. Querían sacarlos al ciego cuando le preguntaron quién lo había sanado, a los padres del ciego, cuando le preguntaron quién lo había sanado, ellos no quisieron decir nada por temor a ser expulsados de la sinagoga. Y esto lo relata Juan. Entonces Juan, ¿por qué hace esos relatos? Porque Juan estaba luchando contra la idea de que los gentiles no podían ingresar al pacto. Y Juan les estaba diciendo: ellos también son elegidos. Si creen en el Señor Jesucristo, ellos también son israelitas. Si creen en el Mesías, ellos también. Entonces cuando Juan escribe, Juan 3:16, es lo que está diciendo: de tal manera amó Dios al mundo, porque estaba rompiendo las fronteras de Israel. Era un problema étnico. Él no estaba entendiendo eso como lo entendemos hoy en este mundo occidental. Él estaba hablando como un judío que quería destruir esa idea de exclusividad israelita en la mente de los israelitas. Entonces por eso él usaba la palabra mundo, porque de toda nación, tribu y lengua, Dios ha elegido un pueblo para que sean reyes y sacerdotes. ¿Cómo se le podía pasar por la mente a un judío que un gentil pagano iba a ser rey y sacerdote del pueblo de Dios? Eso era una locura, eso era algo inaceptable. Pero Juan introduce la palabra mundo, una vez más, no en un sentido cuantitativo, sino en un sentido étnico. El mismo Juan, en el 6:37, con un entendimiento de la elección soberana, de la elección incondicional de Dios, dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Entonces él sabía muy bien la elección. Él sabía muy bien que el Evangelio no era una oferta, no era una invitación, era un rescate dramático. Y si no, se estaría contradiciendo, y entonces el Espíritu Santo no está escribiendo este libro sagrado. Y en Juan 6:44 dice: no me elegisteis vosotros, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y en 1 Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Claramente con una mentalidad monergista.
Y en Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Entonces Juan conocía perfectamente la doctrina de la elección. Y pretender que con una interpretación moderna de la palabra mundo destruyamos toda la mentalidad coherente teológica de Juan, esto sí que es un atropello contra las Escrituras. Vamos a dejar ahí la palabra mundo y vamos a ir a las objeciones. Los textos donde las personas suelen objetar que Cristo murió por todo el mundo. Y en 2 de Pedro 3:8 nos van a decir que ese texto es una negación de la expiación limitada. Miren lo que dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces aquí dicen, ¿vieron? Dios no quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Pero ese todos está dentro de un grupo. Bueno, el mismo Pedro lo está diciendo, no queriendo que ninguno de nosotros se pierda. O sea, es claro, ¿no? Si nosotros leemos la salutación de Pedro, allá en el capítulo 1, versículo 1 de esa misma carta, vamos a ver Pedro a quién le estaba escribiendo. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pedro les estaba escribiendo a los escogidos. Y a los escogidos le decía, porque los escogidos estaban diciendo, pero el Señor no viene, pero ¿cuánto tenemos que esperar? Pero ya pasaron 5 años, pero ya pasaron 10 años, pero ya pasaron 30 años. ¿Qué pasó que el Señor Jesucristo no ha venido? Y entonces Pedro le escribe a los escogidos y les dice, sean pacientes, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero no es que el Señor retarde su promesa, sino que Él es paciente para con nosotros, para con todos nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Está hablando de los escogidos. El contexto es imbatible, mis hermanos, imbatible. Otro texto común es el que está en 1 Timoteo 2, 1 al 4, que dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, entonces aquí te van a decir que la expiación es universal, o que Cristo murió por todos, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una vez más, cuando aquí Pablo está hablando de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no está hablando de todos los hombres en un sentido cuantitativo, en un sentido numérico. Acá Pablo puntualmente está hablando de los gobernantes, porque una vez más, para muchos cristianos, judíos puntualmente, era inaceptable que un gobernante de Israel fuera un gentil. O sea, imagínense esto. Ellos ya aborrecían a los extranjeros. Y decir que un extranjero, gobernante romano, que los estaba gobernando, él era un cristiano y era parte del pacto, eso era un espanto. Y entonces ellos decían, estos gobernantes son todos unos hijos de Satán y les está esperando el infierno, y a ellos ni siquiera les prediquen el evangelio, porque ningún gobernante de Israel puede ser un gentil. Y Pablo les dice, no, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, incluso los gobernantes. ¿Me hago entender a qué está apuntando Pablo? Y el contexto es claro. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres estaba refiriendo que Dios quiere que los romanos, que los gentiles, que los persas, que los chinos, que los africanos, que los etíopes, que todos vengan al conocimiento de Dios. ¿Se entiende? Bien. Dejemos allí. Solamente voy a hablar de los problemas que ha arrojado esta mal entendimiento de la muerte del Señor Jesucristo, y ha generado un evangelismo completamente falso, un evangelismo donde a Cristo se le presenta como una oferta, como una opción, como una posibilidad, como que el hombre puede rechazarlo, y te van a decir: ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Lo cual es para mí algo extremadamente arrogante, porque en realidad el que nos tiene que aceptar a nosotros es Dios. La Biblia dice que por causa de Jesucristo fuimos aceptos en Él, por Dios. Es Dios el que nos acepta, nosotros no tenemos que aceptarlo a Él. Como diría Bodhi Bauchan, los perdidos éramos nosotros. Él nos encontró, Él nos aceptó, Él nos ingresó en el pacto, Él nos ingresó en su pueblo, Él nos aceptó. Entonces yo no tengo que aceptar a Dios, yo tengo que recibir a Cristo. Y aceptar y recibir son cosas muy diferentes. El mundo entero, en un sentido ya literal, recibió a Cristo, no lo aceptó, ¿no? Dios no se puso a preguntarle a todo el planeta, a decirle a todos y a cada uno de los habitantes: ¿ustedes quieren que yo envíe a Jesús a la tierra, a que se encarne el Dios, la segunda persona de la Trinidad? ¿Ustedes aceptan eso, humanidad? Y la humanidad no se puso a pensar: a ver, no sé si lo queremos. No, Dios envió a su Hijo y nosotros lo recibimos. No fue una pregunta, no nos está pidiendo que lo aceptemos, lo envió y la humanidad lo recibió. Pero de esa humanidad que lo recibió, unos son elegidos y otros son reprobados. Ahora quiero decirles una cosa: el Evangelio debe ser predicado a toda criatura, a toda criatura. Pero la salvación solamente es para los elegidos, porque el Evangelio va a funcionar de la siguiente manera: con los escogidos enternecerá sus corazones y volverá los afectos hacia el Creador. Pero el mensaje del Evangelio en los reprobados producirá mayor condenación. La Biblia dice, San Mateo 24:14, predicad el Evangelio. No, en San Mateo 24:14, las señales del fin, cuando el Señor dice: vendrán guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, bueno, todo eso, pero aún no es el fin, siempre termina diciendo después de estas señales, ¿no? Pero aún no es el fin. Y como él estaba hablando de las señales del fin, dice: y será predicado el Evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero él no dice que será predicado el Evangelio del reino para salvación, sino para testimonio. Porque cuando vengan a decirle a Dios: tú eres injusto porque yo nunca escuché nada, Dios va a decir: nunca faltó el Evangelio en toda la tierra. Ustedes lo rechazaron verdaderamente. Y entonces, en la teología reformada, nosotros vamos a concluir siempre con esta idea: Dios llevará a los escogidos al cielo por gracia, pero los que se van a condenación van por su propia decisión. Ellos eligen rechazar a Cristo, y por ese rechazo verdadero irán a condenación. Pero los salvos irán a salvación porque Dios les infundió su gracia salvadora en sus corazones. Si no, ellos también hubieran elegido el mal. Amén, mis hermanos. Dejemos allí y ya damos paso entonces para la siguiente plenaria. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por tu muerte. Gracias por la expiación. Gracias porque esa muerte fue sustitutiva. Nos redimió,
nos justificó, nos santificó, nos santifica, nos reconcilió con el Padre, nos glorificará, Señor, y podremos tener paz y comunión contigo para siempre. Gracias por tu muerte. Gracias por ese perdón perfecto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.